¡Qué bonito día! Por fin hemos convencido a la gente de que las vacunas no llevan 5G. Ya no tendremos ningún problema para poner antenas en todo el mundo. ¿Por qué oigo música de Jefe Final? Ahora en serio, ¿realmente es peligroso el 5G para los aviones? La respuesta corta es, seguramente no. La respuesta larga te la cuento ahora, en un nuevo vídeo de He leído una cosa. Para entender mejor el problema, vamos a ver cómo funciona un componente crítico en un avión moderno, el altímetro radar o radioaltímetro. Se trata de un instrumento que permite medir la altura sobre el terreno con mucha precisión, siempre que estemos por debajo de unos 2500 pies. Es una pieza tan importante que la mayoría de aviones de pasajeros tienen 2 o más de estos altímetros. Esto es debido a que es imprescindible cuando se hace una aproximación con poca visibilidad. Si alguna vez has visto alguna peli de submarinos, seguro que recuerdas el sonar, ese instrumento que manda un ping y mide el tiempo que tarda en rebotar la señal, para descubrir a otros submarinos. One ping only, please. Aye, Captain. El radar funciona de una manera parecida, pero usando ondas de radio en lugar de sonido. Si sabemos el tiempo que tardan en volver esas ondas, podemos calcular la altura de la aeronave con suficiente precisión como para hacer un aterrizaje automático. En el caso de los aviones, estas señales suelen estar entre 4,2 y 4,4 GHz, es decir, que oscilan más de 4.000 millones de veces por segundo. Este tipo de instrumentos se lleva usando en la aviación comercial desde los años 60 y es considerado un componente de seguridad crítico. Veamos ahora la otra parte de esta ecuación, el 5G. Esta no es ni más ni menos que la evolución de las redes de telefonía y datos móviles que utilizamos todos los días. Explicar cómo funciona esta tecnología daría para muchos vídeos, pero lo que nos interesa saber es que las nuevas redes pueden funcionar en frecuencias que no se usaban en las generaciones anteriores. Una de ellas es la conocida como banda C, aquella que va entre los 3,7 y los 4,2 GHz. En el caso de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones subastó la parte entre 3,7 y 3,98 GHz a las operadoras, que tenían previsto empezar a transmitir desde 2022. Como vemos, estas frecuencias están cerca de las que utilizan los radioaltímetros, pero hay 220 MHz de margen entre las dos bandas. Ya sé lo que estás pensando. Si los dos sistemas funcionan en frecuencias distintas, ¿por qué debería haber ningún problema? La clave está en este gráfico sacado de un informe de 2020. El problema es que algunos radares no filtran bien las frecuencias fuera de su banda, y por tanto pueden sufrir lo que se conoce como interferencias de canal adyacente. Esto pasa sobre todo en diseños antiguos, que en algunos casos fueron certificados hace décadas, con requisitos menos estrictos que hoy en día. En aquella época, las frecuencias cercanas a las que usan los altímetros estaban vacías, o eran usadas por sistemas que no producían interferencias, así que no había ningún problema. Como podemos ver, antes de la llegada del 5G, los altímetros estaban solos en esta zona del espectro, es decir, no había nadie que les molestara. Pero ahora llega un nuevo vecino. Me llamo Vicenta y este es Valentín. El 5G. En teoría, esto no debería ser un inconveniente, ya que el altímetro tiene un filtro que bloquea todas las señales fuera de su rango, lo que se conoce como un filtro pasabanda. El problema es que en la práctica algunos altímetros tienen un filtro que no es tan selectivo, de manera que detectan las señales que manda la antena como si fueran los ecos de su propia señal. Como podrás imaginar, que un altímetro falle cuando estás a unos pocos metros sobre el terreno y sin visibilidad no es algo que les haga mucha gracia a los pilotos ni a las aerolíneas. Algunos países ya tienen redes 5G funcionando en la banda C, sin ningún problema para la aviación. En Europa, la Agencia Europea de Seguridad Aérea no ha encontrado pruebas de que pueda haber problemas de seguridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Estados Unidos?
En Francia, por ejemplo, las frecuencias que se están usando están entre 3,4 y 3,8 GHz, de manera que hay mayor margen entre los dos sistemas. Además, las antenas cercanas a los aeropuertos están ligeramente inclinadas hacia abajo y tienen la potencia limitada para mayor seguridad. A largo plazo, la solución pasa obviamente por cambiar los altímetros que no cumplen con los requisitos modernos. También es importante recordar que estas interferencias no afectan a todos los modelos de altímetros. El problema es que ahora hay que volver a certificar cada modelo para asegurarse de que no va a fallar. De momento, la Autoridad Federal de Aviación ha llegado a un acuerdo con las operadoras para que retrasen el encendido de las antenas en la banda C unas semanas, mientras que algunas aerolíneas han cambiado los aviones que usan en ciertas rutas para evitar problemas. Las nuevas redes 5G dejan bastante margen de seguridad para evitar problemas con los altímetros. El problema de la interferencia entre distintas bandas no es nuevo, y cualquier aparato de radio tiene que tener suficiente filtrado como para operar en los márgenes que le corresponden. Por otro lado, la industria aeronáutica es lenta en incorporar avances técnicos, y no es raro que un avión siga funcionando perfectamente durante décadas, utilizando tecnología certificada hace mucho tiempo. En mi opinión, todo este lío se puede resumir como una gran cagada de las agencias reguladoras americanas. Los primeros borradores del estándar 5G son de hace casi 10 años, mientras que los informes alertando sobre estos posibles problemas son de hace más de un año, así que han tenido bastante tiempo para coordinarse y adelantarse a un problema que no ha existido en ningún otro sitio.